Quiero agradecer la presencia de todos nuestros asistentes en línea en esta nueva modalidad de educación médica continua a distancia y particularmente a mis amigos del Grupo CRIO por su amable invitación a participar en este foro. Durante los siguientes minutos vamos a hablar sobre una de las tecnologías más innovadoras en el tratamiento mínimamente invasivo de los tumores hepáticos, tanto de tumores benignos como malignos. Y me refiero particularmente a la ablación laparoscópica por microondas, poniendo especial énfasis en el impacto que ésta tiene en la recuperación postoperatoria y el egreso temprano de los pacientes. Si me permites, Antonio, compartir mi pantalla. Y a pesar de que la ablación por microondas tiene ya bastante tiempo en México, no es tan conocida o tan difundida entre los cirujanos. El espectro electromagnético se descubrió desde 1888 y de ahí para acá ha tenido muchísimas aplicaciones en el mundo, como lo vamos a ver dentro de unos momentos. Sin embargo, la aplicación en México del uso de microondas y particularmente la laparoscopía no está muy difundido. Entonces, parte del objetivo de lo que queremos hacer en esta plática es dar a conocer las grandes ventajas que esto ofrece para que esto pueda ser empleado con mayor frecuencia. Declaro que no tengo conflicto de intereses y, bueno, pues empezando con el tema, el cáncer de hígado es algo que debe de preocuparnos o de ocuparnos a todos. En México, particularmente, ocupa una de las 10 primeras causas de enfermedad con una incidencia muy, muy alta y con una mortalidad también alta, equiparable a las de cualquier otro de los países industrializados. Para los tumores de hígado, la resección hepática es el tratamiento de elección y es la mejor forma para controlar la enfermedad maligna si se trata de ella y poder hacer resecciones con márgenes de seguridad eficientes. Pero para esto se requieren en la mayoría de los casos incisiones muy amplias y como ven ustedes en esta imagen, todas estas imágenes son propias, estas son del Hospital Central Militar, son imágenes de cirugías de nosotros y en este caso para quitar un segmento 4 tuvimos que hacer una incisión bastante amplia. Esto fue de nuestros primeros casos hace ya más de 10 años y teníamos que hacer abordajes muy, muy amplios para poder hacer resecciones hepáticas aún monosegmentarias. Sin embargo, ya a estas fechas hemos desarrollado programas bastante buenos y con mucho éxito en el Hospital Central Militar de resección hepática HALS, en donde HALS son las siglas de cirugía laparoscópica mano asistida, en la cual podemos hacer resecciones hepáticas muy similares o superiores a las que vimos hace un momento a través de mínima invasión con incisiones muy, muy, muy pequeñas y con un puerto mano asistido colocado, si se fijan en el cursor, más o menos a la altura del ombligo. Este es el aspecto de una paciente operada de una hepatectomía derecha, HALS, y observen el aspecto tanto estético como el trauma quirúrgico que es mínimo. También hemos desarrollado programa de cirugía hepática robótica y somos de hecho uno de los únicos centros que hay en el país que está en condiciones de hacer esto. Sin embargo, no todos los pacientes son candidatos a resección quirúrgica. Para todos los que nos dedicamos a cirugía hepática, no tendremos duda en el caso que tenemos a la izquierda en ofrecer la alternativa de resección hepática, dado que se trata de un monosegmento aproximadamente de unos 5 o 6 centímetros, pero localizado exclusivamente en el lóbulo hepático izquierdo. Entonces, ofrecer una hepatectomía izquierda puede ser una alternativa. No así el caso de la derecha, en el cual la mejor alternativa sería una embolización, una quimioembolización TACE. En el caso, por ejemplo, de estos tumores que son benignos, estamos hablando en el anterior de un hepatocarcinoma y en este estamos hablando de un hemangioma. El del caso de la izquierda es un hemangioma muy, muy grande, es un hemangioma cavernoso gigante de más de 15 o 16 centímetros, localizado casi en la totalidad del hígado derecho. Este caso idealmente tendría que ir a resección hepática y hacer una hepatectomía derecha, sea HALS, sea robótica o sea abierta, dependiendo de la experiencia que se tenga en el centro. Sin embargo, hablando del caso que se encuentra a la derecha, es un tumor subcapsular muy pequeño, de apenas 3 centímetros.
De acuerdo a lo que dice la literatura, los tumores, los hemangiomas, arriba de 5 o 6 centímetros ya se consideran hemangiomas cavernosos gigantes, con una posibilidad de expansión muy grande. Pero tumores tan pequeños, sobre todo si trata de tumores que son intraparenquimatosos, pueden no requerir tratamiento. Pero en el caso de este tumor particularmente es subcapsular. Aunque es cierto que la probabilidad de ruptura es menor al 3%, se estima entre el 2 y el 3%, sí hay que recordar que la probabilidad de muerte en caso de ruptura de un hemangioma es arriba del 70%, y estas estadísticas son chinas, japonesas y coreanas, en donde hay centros de cirugía hepática en cada esquina. Sin embargo, en México no es esta la realidad. Hay muy pocos centros de cirugía hepática y esto puede representar un tema. Es por eso que nosotros en el Hospital Central Militar hemos desarrollado un programa en el cual a los hemangiomas que son subcapsulares les ofrecemos tratamiento quirúrgico. También es el caso de las metástasis, en la cual, dada la naturaleza de la enfermedad, tendríamos que llevar esto a un comité multidisciplinario, a una unidad funcional, para que pudiéramos, entre todo el equipo, elegir si este paciente va a ser candidato a una ablación o mejor a una resección. A priori, a mí me gustaría ofrecerle al caso que está aquí a la derecha una resección hepática del lóbulo hepático izquierdo, posiblemente una segmentectomía lateral izquierda, mientras que el caso de la derecha, quizás ofrecerle una resección de monosegmento para poder retirar el segmento afectado. Y aquí es donde entramos en las preguntas. Esto, si decidiéramos ablación, lo hacemos percutáneo, lo hacemos laparoscópico. Otro tipo de casos que puede beneficiarse mucho de la ablación es los casos de metástasis hepáticas de cáncer colorectal, en los cuales las metástasis son masivas y que en otro momento podían ser tumores inoperables. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de múltiples metástasis localizadas en el lóbulo hepático derecho, con metástasis en el hígado residual del lado izquierdo y un hígado con volumetría muy pequeña. Entonces, en estos casos, lo que se puede ofrecer es una bipartición hepática con ligadura portal en una hepatectomía estadificada, que es lo que se conoce como procedimiento ALPS, más una ablación del tumor localizado en el segmento 2. Y estos casos entonces pueden ser candidatos a una terapia mucho menos, no en el caso del ALPS, pero sí en los casos del hemangioma, que es muy pequeño, o de un hepatocarcinoma pequeño que está en tratamiento puente para trasplante, o bien en el caso de lesiones que están localizadas en un solo segmento y que pueden ser candidatas a tratamiento mínimamente invasivo. Y con ello, este tratamiento mínimamente invasivo es la ablación. Recordemos que hay 3 tipos principales de ablación. La crioablación, que congela el tumor, la ablación por radiofrecuencia, utilizando un tipo de longitud de onda en el espectro de la radiofrecuencia, y las microondas que están dentro del espectro de la radiofrecuencia y que tiene un manejo mucho más eficiente del calor. Pero entonces, ¿qué es la ablación por microondas? ¿A qué le llamamos microondas? Bueno, como ya lo mencioné hace un momento, estas son ondas electromagnéticas. Estas se encuentran dentro del espectro y lo mismo es el horno de microondas, que la sonda que vamos a utilizar utiliza el mismo tipo de energía. En este caso son ondas electromagnéticas y están incluidas en la banda de radiofrecuencia de ultra alta frecuencia. Esta ultra alta frecuencia se utiliza en comunicaciones, en radares, en másers, que son como láseres, pero empleando microondas. Y la propiedad que tienen estas ondas electromagnéticas de hacer oscilar las moléculas de agua hace que esto transforme la energía mecánica en energía calórica, lo que lleva a elevar las temperaturas muy por arriba de los 100 grados, hacer hervir el agua y desnaturalizar las proteínas, lo que provoca el efecto de literalmente cocinar o freír el área de ablación, y en este caso, guiado por ultrasonido, estaríamos hablando de el tumor. Esta es la consola que utilizamos nosotros, propiedad de nuestros amigos de Crio, y esta es la consola, esta es la pieza de mano y esta es la pantalla. En esta consola, en este generador,
es donde se lleva a cabo la generación de las microondas. Y en la pantalla llevamos una estimación del tiempo y una estimación de los watts a los cuales elevamos la frecuencia de la sonda. Esta sonda que está aquí, la vamos a ver con más detalle, tiene una punta muy particular, es una punta graduada en centímetros y tiene esta punta muy, muy especial. La parte inicial es de cerámica reforzada y esto sirve para que no se funda con el calor y permita entrar a la zona en donde debemos hacer la ablación. Tiene una parte media en donde está el cambio de color blanco al color negro y que es la zona que genera, es ahí donde se generan las microondas. Y en esta otra parte, que es todo el segmento azul, digo segmento negro, perdón, es en donde se lleva la unión del arco, en donde permite el paso de las microondas para que pueda generarse la zona de calor. Esta imagen es fundamental. Hablamos de tiempos de ablación de 2 minutos, 4 minutos y 6 minutos. El tamaño de la sonda, la longitud, depende si estamos haciendo procedimientos laparoscópicos o procedimientos abiertos, ¿sí? Si estamos hablando de laparoscopía, vamos a utilizar la sonda de 19 centímetros, la larga, ¿sí? Y si utilizamos a 60 watts, durante 2 minutos, vamos a lograr una zona de ablación cercana a los 3 centímetros. Con la misma potencia, con el mismo wattaje, podemos ampliar la zona hasta 1 centímetro si tenemos 4 minutos y hasta 4 centímetros si tenemos 6 minutos. Esta zona de ablación va aumentando conforme el wattaje aumenta. A 100 watts, durante 2 minutos tenemos casi 4 centímetros, a 4 minutos casi 5 centímetros, 4 centímetros y medio, y a 6 minutos 5 centímetros. Si nosotros empleamos 140 watts, a 2 minutos alcanzaremos zonas de ablación de 4 minutos. A 4 minutos 5 y a 6 minutos casi 6. La zona de ablación depende también de si está cercana a vasos o cercana a estructuras huecas o a víscera hueca. ¿Por qué? Porque la zona de calor podría irradiarse y dañar el tejido que está alrededor. Entonces, no por querer hacer una ablación muy efectiva, tenemos que subir todo a 140 watts. Normalmente, lo estándar es hacer la ablación a 100 watts a 4 o 5 minutos. Este es un video, cortesía de mis amigos de CRIO, en donde se muestra cómo, ya sea por vía percutánea o por vía laparoscópica, la sonda entra por un orificio de contrabertura insertándose en el tumor. Ahí es donde empezamos la zona de ablación y permite la expansión del calor. De ahí, para poder extraer la sonda, hacemos una secuencia de salida en la cual se logra hacer un sello coagulante, un sello hemostático en toda esa zona. Pero ¿cómo localizamos dónde está el tumor? Esto es fundamental. No es posible hacer ablación si no sabemos hacer ultrasonido endoscópico transoperatorio. Esta es una de las grandes ventajas que tiene actualmente la cirugía hepática, porque es la manera de mapear la posición de los vasos, si están comprimidos, si están obstruidos por tumor, si hay tumores que no se han identificado previamente en la tomografía, y para localizar exactamente el tumor y guiar la sonda exactamente dentro de la zona donde requerimos la ablación. Y para ello voy a ejemplificarlo con un caso que operamos hace una semana. Y esta es una mujer de 61 años que tenía una colecistitis aguda litiásica. La decisión de operarla estaba dada. Tenía que operarse de una colistectomía laparoscópica. Y como hallazgo ecográfico,
se encontró un tumor hepático en el segmento 6. A esta paciente le mandamos una tomografía de hígado multifásica y encontramos un hemangioma hepático cavernoso subcapsular en el segmento 6 de casi 7 centímetros por 6 por 5. Entonces, lo que le ofrecimos a la paciente es hacer colecistectomía laparoscópica más ablación por microondas del tumor. Particularmente, a mí me gustan más las microondas que la radiofrecuencia. Para todos aquellos que hemos utilizado radiofrecuencia, cada zona de ablación hay que esperar hasta 15 minutos, mientras que cuando hacemos microondas es mucho más rápido e igualmente eficiente. Este es el caso. Hemos localizado previamente por ultrasonido, como estamos viendo en la imagen de la derecha, el tumor está en localización subcapsular y empezamos con la zona de ablación. Esperamos el tiempo prudente y si ustedes observan en la imagen de la derecha, van a ver el video en donde está la ablación funcionando e inmediatamente guiado por ultrasonido estamos viendo la zona de ablación dentro del tumor. Estamos viendo en tiempo real cómo se está cocinando literalmente. Observen el aspecto del tumor, cómo se ve en la parte superior. En esta imagen, que es el monitor laparoscópico, aquí estamos viendo cómo va haciéndose la ablación del tumor. Y del lado izquierdo vemos la sonda con una zona de ablación mucho más avanzada. Esta paciente evolucionó de manera satisfactoria. Una vez terminando la ablación, este es el aspecto ecográfico del tumor y vemos cómo prácticamente ya no existe. Todo el tumor hace una imagen de sombra sónica posterior por el hecho de la acción del calor, de la desnaturalización de las proteínas. Y esta paciente, con 2 procedimientos quirúrgicos, que fue la ablación del hemangioma, más la colecistectomía, pudo ser egresada a las 24 horas de su estancia hospitalaria, de su ingreso, por mejoría, en el mismo tiempo que representaba la pura colecistectomía. Se fue sin drenajes y al 7º día de revisión posoperatoria, que fue en esta misma semana, a principios de esta semana, la paciente tiene un dolor leve apenas en las heridas quirúrgicas, no tiene fiebre y está sin complicaciones. Entonces, ¿cuál es el impacto de la ablación laparoscópica por microondas en el tiempo quirúrgico, la hemorragia transoperatoria, las complicaciones perioperatorias y la estancia hospitalaria de los pacientes con tumores hepáticos comparada con la resección? Aquí voy a hacer un paréntesis. No voy a hablar particularmente de ningún tumor. Vamos a hacer ejemplos y vamos a hablar de algunos artículos con respecto a hepatocarcinoma y a hemangioma, pero no es el objetivo de la plática demostrar que la ablación por microondas es superior a otro tipo de técnicas en la supervivencia libre de enfermedad y en la supervivencia global de los pacientes oncológicos. El objetivo de la plática es demostrar que este tipo de tratamiento ablativo es eficiente y es seguro y permite a los pacientes en el acto quirúrgico resolver un problema que otrora tendría que requerir incisiones muy amplias. En este artículo publicado en 2014, titulado Factibilidad y ventajas de la ablación laparoscópica por microondas en el tratamiento de los hemangiomas hepáticos gigantes, muy similar a lo que hicimos, en este caso se reunieron 47 casos de hemangiomas de hasta 10 centímetros, ¿sí? Con un análisis de varianza, se estudiaron los grupos, estos pacientes captados o reclutados desde marzo del 2006 a mayo del 2013. Este es un estudio retrospectivo. Y a estos pacientes dividieron en 3 grupos. El grupo A de ablación por microondas laparoscópica, el grupo B
la ablación por microondas, pero abierta, comparado con el grupo C, que es la resección laparoscópica. Recordamos que para que cualquier estudio sea útil desde el punto de vista de diseño de investigación, debe de compararse contra el estándar de oro, y este estándar de oro es la resección hepática. Entonces, con el objetivo de comparar tanto la resección hepática laparoscópica con la ablación abierta, con la ablación laparoscópica, fue que se diseñó este estudio. Y analizándose 4 rubros: la recuperación ambulatoria de los pacientes, qué tan rápido recuperaban su función hepática, es decir, cuánto tiempo tardaban en regresar las pruebas de función hepática a la normalidad, recordando que cuando hacemos una resección hepática, las bilirrubinas habitualmente se mantienen normales, pero las aminotransferasas se elevan muchísimo. También se analizó la hemorragia intraoperatoria y la estancia hospitalaria. Y bueno, en este artículo, como conclusiones, encontraron que la ablación laparoscópica por microondas ofreció un menor tiempo de estancia hospitalaria, una menor hemorragia intraoperatoria y un margen de seguridad cuando se comparaba contra resección hepática laparoscópica, con una diferencia estadísticamente significativa, pero no se demostró que hubiera diferencia entre la resección laparoscópica y las microondas si se utilizaba de manera abierta. Si nos basamos en este artículo, aunque la N es muy pequeña, pero estadísticamente está muy bien realizado, podríamos empezar a tener algún grupo de conclusiones. Si nosotros vamos a hacer ablación abierta, casi vamos a tener los mismos resultados que si hacemos una resección hepática, y esto por el trauma quirúrgico ofrecido para poder entrar por vía abierta. Pero si hacemos esto por vía laparoscópica en tumores únicos, y más en este caso en particular, que estamos hablando de hemangiomas, cuya naturaleza es totalmente benigna, pues entonces le va mucho mejor a los pacientes que se les ofrece, como lo hicimos nosotros en el caso anterior, una ablación laparoscópica por microondas. En este otro estudio, en donde se compara la resección abierta contra la ablación laparoscópica por microondas, en un estudio retrospectivo con una N de 131 pacientes reclutados desde 2014 a 2016, nosotros vemos que se dividieron en 2 grupos, 94 de un lado y 37 del otro. Aunque la diferencia en pacientes es mucha, a la hora de hacer el análisis estadístico, sí se encuentra que es válidamente comparable. Estos pacientes fueron seguidos por, en promedio, 1 año, y se analizó la mortalidad postoperatoria en ambos grupos. De transfusiones, de equipo, de estancia hospitalaria, de drenajes, disminuye si decidimos hacer ablación laparoscópica que si decidimos hacer resección hepática, aún con tumores grandes, ¿sí? Hasta 10 centímetros. Y si nosotros vemos la estancia hospitalaria, también hay un día menos de estancia hospitalaria que si lo comparamos con la resección abierta. En el caso de nosotros estábamos hablando de un tumor de 6 centímetros, 7 centímetros en su eje mayor. No es un tumor pequeño, y es un tumor que permitió el egreso temprano al día siguiente de haber sido operado. Y si nosotros observamos en este grupo las complicaciones, ¿sí? No hubo diferencia estadísticamente significativa en ninguno de los 2 grupos cuando hablamos de las complicaciones presentadas en estos pacientes, que pueden ser hemoglobinuria, fiebre, quemaduras en la piel por mal uso de la sonda, neumotórax. Eso es una de las complicaciones frecuentes, porque como se trata de tumores altos y muchas veces se quiere hacer el acceso directamente al tumor en lugar de hacerlo a través del parénquima guiado por ultrasonido, entonces pueden atravesar la pleura. Afortunadamente nosotros no hemos tenido ningún caso de estos. Todas las ablaciones han sido bastante exitosas y llevamos un número bastante grande, y con un porcentaje de complicaciones casi nulo. Fuga biliar, infección de la herida y sangrado postoperatorio fueron complicaciones también asociadas, pero principalmente en el grupo de resección abierta. En este otro artículo, hablando de
metástasis de tumores neuroendocrinos, nosotros podemos observar en esta publicación de 2020 cómo en este grupo de estudio, que es el grupo italiano de la Escuela de Milán, cómo conforme van pasando los años, el agrupar terapias múltiples para el tratamiento de los pacientes mejora la expectativa de los mismos, ¿sí? El número de intervenciones aumenta conforme pasa el tiempo, es decir, la experiencia del centro aumenta, siendo al principio todas resecciones hepáticas. Yo regresé a México alrededor de 2009, 2010 y al inicio todas las hacíamos abiertas. Pero conforme fuimos ganando experiencia, el centro completo empezamos a hacer procedimientos mucho más complejos por cirugía mínimamente invasiva, que actualmente la ablación por microondas es un estándar en el manejo de nuestros pacientes. Si nosotros observamos en esta tabla de este mismo artículo, cómo las complicaciones menores y mayores están presentes en los pacientes a los cuales se les ofreció la resección hepática. ¿Por qué? Pues porque tenemos la complicación de la misma resección. Cuando hablamos de tumores pequeños y en los casos de que se hizo solamente ablación laparoscópica, pues las complicaciones en cualquiera de las clasificaciones de Clavien-Dinto fueron de 0. De la misma manera, si nosotros observamos las recurrencias, hay mucho mayor recurrencias en los casos que se les hizo solamente ablación que en la terapia combinada de resección más ablación por microondas. De tal forma que podemos observar en esta curva de Kaplan-Meier cómo cuando se combina cirugía y ablación por microondas, aunque la P no fue estadísticamente significativa, sí podemos observar una tendencia en la cual los pacientes, si bien es cierto, recurrieron más rápido y tuvieron mayor número de pacientes fallecidos en un inicio, lograron llegar a tiempos mucho mayores que los pacientes a los cuales se les hizo solamente ablación por microondas. Esta imagen también es de nosotros y se puso aquí como marco para mostrar en qué consiste. Pero entonces, si la terapia de ablación por microondas es tan eficiente, entonces deja eso fuera ya a la radiofrecuencia. Debemos decidir hacerlo percutáneo o hacerlo laparoscópico. ¿Cuál es la ventaja y cuál es la ventaja del otro? Porque si se nos antoja pensar que el resultado menos traumático es el que va a tener mejor impacto en la supervivencia y en el egreso temprano del paciente, entonces pues serían candidatos casi todos a ir a ablación percutánea, para que los llevaríamos a resección, a procedimiento laparoscópico. Bueno, eso intentaremos contestar con los siguientes artículos. En este artículo en el cual estamos hablando de carcinoma hepatocelular, se comparó la radiofrecuencia de forma percutánea con las microondas de forma percutánea. En el primer grupo, también de la misma manera, ambos procedimientos percutáneos, pero el grupo 1 fueron estudios de clínicos controlados, mientras que el grupo B y C son cohortes. Este es una revisión sistemática y metaanálisis. En el grupo C, en esta cohorte, se comparó la radiofrecuencia laparoscópica con la ablación laparoscópica por microondas. Y podemos empezar a observar nuestras conclusiones. En este forest plot de estos tres grupos, el grupo A, B y C, observamos cómo la media de estos estudios tiende hacia la radiofrecuencia. Sin embargo, las I la I cuadrada, que nos hablan de la heterogeneidad de la prueba y de los resultados, están en 0 en los tres. Esto, para recordar un poquito cómo se lee un forest plot, significa que no hay, a pesar de que la tendencia es hacia la izquierda, ninguna salió estadísticamente significativa, lo que quiere decir que no hay diferencia
en lograr ablaciones completas entre los grupos, es decir, que la ablación no quede a medias, sino quede completa, es decir, ya sea percutáneo o ya sea por ablación por microondas, vamos a obtener los mismos resultados ablativos en cuanto al margen de seguridad. En este otro forest plot tenemos la comparación de los estudios en cuanto a la recurrencia local. La pregunta aquí sería, ¿quién recurre más? ¿A los que se les hago percutánea o a los que se los hago laparoscópicos? Y también, ¿quién recurre más si le hago radiofrecuencia o si le hago microondas? Bueno, en este caso sí tenemos Is cuadradas arriba de 40%, lo que quiere decir que la heterogeneidad sí es válida. Y en este primer grupo, en este estudios clínicos controlados, comparando radiofrecuencia con microondas, sí hay una tendencia principalmente hacia que las microondas pueden disminuir la recurrencia local con mucha más eficacia que la radiofrecuencia. No así cuando comparamos los otros grupos. ¿Sí? En este segundo grupo fue del 24% y en esta cohorte comparando microondas con radiofrecuencia por laparoscopía, a pesar de que la I cuadrada es del 0%, lo que quiere decir que la heterogeneidad no existe y estos resultados pueden ser atribuidos al azar, sí hay una tendencia hacia las microondas para favorecer contra la recurrencia local cuando se trata de laparoscopía por encima de si se hace percutáneo. Entonces, no hay diferencia en la recurrencia local si los comparamos cuando son percutáneos, pero sí hay una diferencia entre menor recurrencia local si decidimos hacer el procedimiento laparoscópico. Y esto es muy fácil de entender. Cuando tenemos el procedimiento laparoscópico, no estamos atinándole al tumor a través de una tomografía o a través de un ultrasonido a la distancia, sino lo estamos haciendo directamente sobre el tejido bajo visión directa, valga la redundancia, que nos permite, como vieron en el caso que presenté, la ablación específica del tumor con un margen de seguridad muy grande. En este mismo estudio, si comparamos la supervivencia libre de enfermedad, en la cual en los estudios agruparon a 1,012 pacientes, una N nada despreciable, en este rubro se compararon solamente el grupo B y el grupo C. Dos cohortes, la primera laparoscópica y la primera percutánea, perdón, y la segunda laparoscópica. Si nosotros observamos en la primera, la I cuadrada también es muy baja y no hay diferencia estadísticamente significativa, de la misma forma que si comparamos laparoscopía, tanto radiofrecuencia como ablación, tanto la I cuadrada es de 0 como la P no es significativa. Por lo tanto, a pesar de que esto muestra una tendencia, no hay diferencia en la supervivencia libre de enfermedad si se hace ablación laparoscópica o percutánea, ni si esto se hace por radiofrecuencia o por microondas. En este mismo estudio, es un estudio muy padre porque tiene unas Ns bastante grandes y metodológicamente está muy bien hecho, se encontró que hay mayor incidencia de complicaciones si se hace por radiofrecuencia, ya sea percutánea o laparoscópica, comparada con la ablación laparoscópica por microondas. Y esto también es fácil de entender. Si nosotros hacemos el procedimiento a ciegas, no a ciegas, pero sí guiado por una tomografía, por un ultrasonido de manera externa, sin el control interno de las variables, podemos tener mayor cantidad de hemorragia, podemos tener fuga biliar o alguna otra de las complicaciones asociadas a la mala localización de la sonda de ablación, ya se trate de radiofrecuencia o de microondas. Pero sí lo hacemos de manera guiada directamente, las complicaciones van a ser mucho menores. ¿Por qué? Pues porque podemos verificar el sitio de emergencia de la sonda y confirmar que efectivamente no hay hemorragia en ese momento. Entonces, como conclusiones de este estudio, es significativamente menos, las complicaciones son menores de la existencia de complicaciones mayores
cuando se trata de ablación por microondas laparoscópica que otras alternativas. Y no hay diferencia en los efectos terapéuticos del hepatocarcinoma. Por eso hacía el énfasis hace un momento que el objetivo de la presentación no es hablar del resultado a largo plazo ni de la recurrencia, sino más bien de la eficacia para poder hacer el procedimiento asegurando menor tiempo operatorio y menores complicaciones transoperatorias. En este otro estudio, en el cual también es de la Universidad de Milán en colaboración con la Universidad de Wisconsin, en el cual se logró juntar una N de 154 pacientes de tumores pequeños, menores a 3 centímetros, con un seguimiento a 5 años, comparando la ablación por microondas contra la radiofrecuencia laparoscópica, ¿sí? Y nosotros podemos observar en la línea azul cómo las recurrencias son mucho menores en el caso de la ablación por microondas comparada con la radiofrecuencia, con una P estadísticamente significativa. Hablando de este mismo estudio en el cual comparábamos la microondas con la radiofrecuencia laparoscópica, encontrábamos que sí había diferencia cuando se trataba de tumores menores o iguales a 3 centímetros y con una P estadísticamente significativa, pero no así cuando comparábamos la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad, que a pesar que tienen márgenes amplios, en el estudio salieron con P's arriba de 0.05, lo cual pues los hace que las diferencias no son estadísticamente significativas. Y bueno, vamos ya para ir cerrando a presentar un segundo caso clínico. Este también lo operamos hace una semana, de hecho operamos a las 2 dentro de la misma semana. Este es de una mujer de 37 años, también con colecistitis aguda litiásica y con un hallazgo ecográfico. Es la misma historia de la otra paciente, pero esta paciente tenía el tumor hepático en el segmento 5. Le mandamos también una tomografía multifásica de hígado, encontramos un hemangioma hepático cavernoso subcapsular de 6 centímetros en su diámetro mayor, adyacente al lecho de la vesícula. Esto técnicamente para una colecistectomía es de mucho riesgo. ¿Por qué? Porque este es un tumor de alto flujo. Este tumor, de acuerdo a la tomografía, tenía un afluente directo de la porta. Entonces, el riesgo de hemorragia, si a esta paciente solamente se le hubiese ofrecido una colecistectomía laparoscópica, entonces hubiera sangrado de manera muy importante durante la cirugía. Este es el aspecto de la vesícula al momento de entrar, un hígado de color rojo vinoso con algo de hígado graso, pero nada que llame la atención. Pero si ustedes observan detrás de la vesícula, aquí se alcanza a observar parte del hemangioma que vimos en la tomografía. Esta, para empezar, era una vesícula Parkland 3, lo que quiere decir que el hilio tenía una dificultad grado medio para poder lograr una disección. En manos no expertas, una cirugía de este tipo con un Parkland 3, lo cual representaría técnicamente gran dificultad para la disección, entonces podría implicar una perforación de una ruptura de la pared del hemangioma y con ello tener un sangrado muy importante durante la cirugía. Afortunadamente logramos hacer el procedimiento con una ventana de seguridad muy buena, logramos los 6 puntos de doublet para poder hacer la resección de la vesícula biliar. Y después de ello, después de la resección de la vesícula, después de la colecistectomía, nada más espero que arranque el video, hicimos la ablación del tumor. Aquí afortunadamente estaba a la vista. El internet juega un poquito, pero bueno. La ablación aquí fue directa sobre el lecho de la vesícula y esto permitió que lográramos una resección, una ablación completa
del hemangioma con un mínimo de hemorragia. Toda el agua que ustedes ven aquí es el líquido, el agua que nosotros necesitamos meter para poder hacer la ecografía transoperatoria. Y bueno, a manera de conclusión, la ablación laparoscópica por microondas, entonces, como empecé con la pregunta, esta es la respuesta. Es un procedimiento eficaz y seguro en manos expertas. No porque esto se ve sencillo, debe intentarse sin experiencia. Requiere una curva de aprendizaje, requiere saber hacer ecografía transoperatoria para poder localizar al tumor de manera eficaz, de manera eficiente, perdón, y poder hacer la ablación con un margen de seguridad muy importante y con una recuperabilidad buena. Cuando nosotros comparamos la ablación laparoscópica contra la ablación por microondas abierta, contra la resección laparoscópica, la laparoscopía ofrece un menor tiempo de estancia hospitalaria, una menor hemorragia perioperatoria, un menor tiempo quirúrgico, un menor tiempo de normalización de las pruebas de función hepática y un menor trauma quirúrgico, lo cual puede asegurarnos que nuestro paciente se vaya, como estos dos casos previos, al día siguiente de su cirugía. Por otro lado, la ablación laparoscópica tiene una menor probabilidad de recurrencia local y menor tasa de complicaciones cuando se compara con radiofrecuencia, hablando específicamente del caso del artículo que presentamos de patocarcinoma. Y si nosotros no tenemos experiencia en el manejo de tumores, háblese también de hemangiomas, no porque se acabe de ver en un video, hay que pedir el equipo de ablación para intentarlo hacer por laparoscopía si no se tiene experiencia. Lo mejor es identificar el caso, completar el estudio y referir a un centro de cirugía hepatopancreatobiliaria oncología para su valoración multidisciplinaria. Pues con esto me despido. Ha sido un placer de verdad darles esta charla pequeña. Espero sus comentarios, espero que haya sido del agrado y pues nada, me queda más que agradecer su amable atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente plática. Muchas gracias por su tiempo y por compartir estos casos por demás interesantes. Tenemos algunos comentarios por acá. El doctor Víctor de la Peña nos pregunta, ¿tiene casos en que deje canalización cerrada? Saludos de Torreón. ¿Canalización cerrada? ¿A qué se refiere con canalización cerrada? No entiendo la pregunta. Mientras el doctor de la Peña nos amplía la pregunta, pasamos a otra. El doctor Alexander Alonso Lázaro. Excelente exposición, doctor Loera, desde Perú. Saludos. ¿Y hay experiencia para microondas y quistes hidáticos, hiperplasia nodular focal, adenoma hepático y otras tumoraciones benignas? Ok, esa es una muy buena pregunta. Quiste hidatídico tiene una entidad completamente diferente a hiperplasia nodular focal y a adenoma. ¿Por qué? Porque son lesiones quísticas con un parásito dentro. Entonces, no sería correcto ni estaría indicado hacer ablación de un quiste hidatídico. Aunque teóricamente podría funcionar por el hecho de que es agua, no hay estimaciones reales de si esto pudiera funcionar de manera eficiente. Lo mejor en este caso es optar por otro lado, no es motivo de la plática, pero la resección cerrada puede ser la mejor alternativa de la hidatidosis. En el caso de hiperplasia nodular focal, estamos hablando de tumor benigno, con una nula posibilidad de malignización y que tampoco tiene complicaciones como lo pudiera tener un hemangioma subcapsular gigante que pudiera sangrar. Entonces, no cabría la posibilidad ni la necesidad de hacer una ablación por microondas o por ninguna otra terapia, ni resección ni nada en una hiperplasia nodular focal. No así en el caso de los adenomas. ¿Por qué? Un adenoma es un tumor benigno, pero con un potencial de malignización de entre el 30 y el 50%, lo cual sí implica hacer tratamiento quirúrgico.
La mayoría de las veces en los casos de adenomas decidimos hacer resección hepática y en este caso también tendría que llevarse a un comité multidisciplinario o una unidad funcional oncológica para decidir si a esta paciente solamente se le debe vigilar o si tiene factores de riesgo para decidir, más el tamaño y todo, decidir hacer el tratamiento quirúrgico y elegir cuál puede ser esto. En ese caso particularmente yo me optaría por la resección, no por la ablación. Muchas gracias, doctor. El doctor Ernesto Moya, saludos desde Chile, excelente presentación, excelente nivel técnico. Para realizar la ablación vía laparoscópica, ¿utiliza puerto y de qué tamaño? Si es así, o dirige la aguja de forma percutánea, ¿y qué largo de aguja utiliza? Muchas gracias. Esa también es una excelente pregunta. El largo de la aguja, si lo vamos a hacer laparoscópico, debe ser la antena larga, la de 19 centímetros. Y no es posible entrar a través de un puerto. ¿Por qué? Porque el puerto se va a comer de esos 19 centímetros, casi 10 centímetros. No alcanzaríamos al tumor. Si ustedes observaron durante la presentación, para una colecistectomía laparoscópica utilizamos 3 puertos de 5, el subgifoideo y 2 subcostales derechos. Y lo único que hacemos es que entre el puerto subgifoideo de 5 milímetros con el primer puerto de la subcostal derecho de 5 milímetros también, trazando una línea entre ellos y llegando al punto medio, ahí es donde puede entrar la antena a través de un orificio por contrabertura, es decir, entrando percutáneo. Si queremos acceder a los segmentos 2, 3, 4, 5, todavía podríamos alcanzarlo, 8. Pero si queremos tratar un segmento 6 o un segmento 7, que son posteriores, obligadamente tendríamos que entrar laterales al puerto que tenemos subcostal del lado derecho. Muchas gracias, doctor. El doctor Víctor Hugo Guerrero nos pregunta, en metástasis hepáticas por SEA de colon, ¿hasta cuántas lesiones puede tratar antes de decir una hemihepatectomía? Muchas gracias, doctor Guerrero. Aparte de haber sido mi jefe de residentes, mi amigo. Excelente pregunta también. El número de metástasis tiene que ver con la localización de ellas, pero también con el parénquima residual que va a quedar y cuánto vamos a dejar de tumor, mejor dicho, de zona de ablación en el hígado. Es decir, si la suma de todos los tumores es muy grande, lo que vamos a tener es una disfunción hepática. Entonces, lo más útil es hacer una hemihepatectomía para poder hacer la resección. Recordemos que en metástasis hepáticas no necesitamos grandes márgenes libres de tumor. Con márgenes hasta de 1 milímetro o 2 milímetros puede ser útil. Dejar 5 milímetros sería bastante bueno. Pero entonces no hay límite, podemos hacer la ablación del número total de tumores si queremos, siempre y cuando el hígado residual sea suficiente para poder satisfacer las necesidades de vida de la persona. Recordemos que debe ser al menos el 1% del peso corporal total. Muchas gracias, doctor. El doctor Víctor de la Peña comenta, felicidades, excelente plática. No es canalización, es si ha tenido que dejar drenajes cerrados. Muchas gracias. Eso es diferente. Sí, no hay necesidad de dejar drenajes. De hecho, si hacemos una resección hepática laparoscópica, sí dejamos drenajes, pero por efecto de la resección, para monitorizar la fuga de bilis y para extracción de líquido que queda siempre. Pero la principal función, pues, es la monitorización de la bilis y permitir que todo restablezca. Normalmente dejamos 2 drenajes. Pero cuando hacemos solamente ablación, en los 2 casos que presentamos, no hubo necesidad de dejar drenajes. Habitualmente, si seleccionamos muy bien el caso y la técnica es impecable, no tenemos hemorragia y tenemos en tiempo real la evidencia de haber controlado el 100% del tumor y con ello no necesitamos dejar ninguna monitorización. Gracias, doctor. El doctor Ernesto José María Cervantes, saludos desde Mérida. ¿Laparoscópica o abierta, hasta cuántas metástasis podemos ablatir?
Ok, es la misma pregunta que nos hizo hace un momento el doctor Guerrero. Puede haber el número X de metástasis siempre y cuando sea proporcional a dejar un hígado residual que sea funcional para la persona. Y vuelvo a insistir en calcular la volumetría para ver el 1% de peso corporal de esa persona. Perfecto, doctor. Algunos comentarios adicionales. El doctor Yolán Zamora, buenas noches de Pachuca. Saludos del doctor Vintimilla de Ecuador. Saludos de Chile. Saludos del doctor Luis Hurtado desde Perú. Muchísimas gracias, excelente presentación. Gracias por la participación. Muchas gracias. Tenemos muchos agradecimientos, doctor. El doctor José Velázquez, felicitaciones por su presentación. Una pregunta, ¿hay algún límite máximo de tamaño de tumor para tratar por microondas? ¿Qué tamaño tenía el tumor más grande que ha tratado satisfactoriamente? Muchas gracias, saludos de Perú. Muchas gracias. Lo ideal es que la sonda pueda abarcar en un solo disparo, en una sola aplicación, al tumor completo, ¿sí? El gran tamaño que pueda tener una zona de ablación no depende técnicamente de que no podamos alcanzarlo con la ablación. La ablación puede quemar el hígado total si lo necesitamos, pero hay que recordar que una terapia ablativa deja al tumor o a la zona de ablación dentro del cuerpo, a diferencia de la resección hepática en donde nos traemos todo. Lo que quiere decir que si tenemos zonas de ablación muy pequeñas, lo que va a hacer es un granuloma y va a cicatrizar de manera eficiente. Pero si tenemos zonas muy grandes, y esto siempre se estima arriba de entre 7 o 10 centímetros, entonces ya podríamos tener complicaciones severas como un absceso hepático o la lesión de vasos o de conductos biliares. Entonces, no hay un tamaño como para poder determinar este tumor ya no va para ablación, pero sí debemos ser muy conscientes de la naturaleza del tumor, de qué se trata, si se trata de un tumor benigno, si se trata de un tumor maligno, si se trata de una metástasis, del hígado residual del paciente, de si tiene hígado graso o si tiene cirrosis, porque un tumor, una ablación muy extensa en un hígado cirrótico o en un hígado con un hígado graso, con un NASH ya bien puesto, que tenga ya una fibrosis F3, posiblemente nos haga una disfunción hepática, más que la zona de ablación. Entonces hay que ser muy juiciosos, muy cuidadosos, y cuando esto se trata, lo mejor es no tomar la decisión solo. Siempre hacerlo a través de una unidad funcional en la cual hay cirujanos HPV, cirujanos oncólogos, oncólogos médicos y todo un equipo que de manera consciente interactúa para decidir en bloque, en conjunto, cuál es el mejor tratamiento que le conviene a ese paciente. Muchísimas gracias, doctor. En aras del tiempo y de respetar su tiempo, cerramos ya la sesión de preguntas. Acostumbramos en este momento a abrir nuestras cámaras y micrófonos para que los participantes puedan agradecer online, en este caso, la sesión y la participación, doctor. De verdad que de parte del Grupo CRIO, muchísimas gracias por tan interesante sesión. Esperamos en el futuro contar con nuevas sesiones como esta y tenerlo como invitado en el futuro. Muchísimas gracias, doctor. Hombre, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a todos los que nos acompañan desde casa. De verdad espero que haya sido de su agrado y les dejo mis datos. Los tuvieron durante un rato en la presentación. Para cualquier información complementaria, sí, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Jordán. Gracias a todos los que nos están viendo. Muchas gracias.